Razón y Justicia del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Es una ya charla amena, consuetudinaria, en donde nos reunimos con expertos en el área de las ciencias jurídicas y en esta ocasión de una manera multidisciplinaria para abordar uno de los temas que en este momento más le preocupan a la sociedad y a la comunidad académica, que es el derecho a la salud. En este tema tenemos que abordarlo desde la perspectiva de la ciencia jurídica, pero también de la medicina legal. ¿Por qué? Porque se vuelve muy importante cuáles son las obligaciones, los límites y las facultades que tienen los contribuyentes al servicio médico o también los pacientes en el área de la salud en los hospitales privados y la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho a la salud, no como una cuestión únicamente enunciativa en nuestra Constitución, sino como un ejercicio real. Vivimos tiempos, yo digo, atípicos, y que deben de ser abordados desde la perspectiva jurídica para saber cuáles son entonces nuestros derechos, cómo los debemos de ejercitar o también cómo debemos de enfrentar nuestra vida cotidiana frente a esta situación que se nos está presentando a nivel no solo nacional, sino en forma internacional. Les quiero recordar nuestros teléfonos, es el 38 23 25 35, 38 54 43 15 del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. O bien, también nos pueden llamar al 33 16 66 11 38 o escribirnos por WhatsApp a este último teléfono. También quiero recordarles que pueden también escribirnos a contacto@ideg.edu.mx o bien visitar nuestra página de internet www.ideg.edu.mx. Pues sin más, quiero presentarles a quienes nos acompañan hoy en este panel, que como dice la doctora Berta Esparza, más bien es esta tarde de café, por cierto, martes de café lluvioso. Sí. Pues está con nosotros, si no les molesta, presentar primero a la dama, la doctora Berta Esparza. Muchas gracias. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU, también tiene el doctorado en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco y es presidenta de la Academia de Derecho Administrativo de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora. Gracias, maestro. Muchas gracias. Como qué gusto. Siempre, es un gusto tener aquí en su casa. Un martes más y recuerden, lectura de tarot legal. Claro. Aunque le llamamos maestro. Claro, hermenéutica jurídica. Hermenéutica. Y bueno, también está Antonio Flores. Antonio Flores García, por cierto. Michel Antonio Flores García. Él es un abogado especialista en los temas de medicina legal, en derecho administrativo. Es egresado de la Universidad de Guadalajara y actualmente es estudiante en la maestría de la Universidad Panamericana. No, es en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, en la maestría en Derecho Fiscal. Ah, muy bien, no. Encantado, yo encantado. Pero... Gracias por la corrección. Gracias por la corrección. Y próximamente, pues también alumno de la maestría en Derecho a la Salud y Responsabilidad Médica, ¿de dónde? Del Instituto de Altos Estudios Jurídicos, precisamente. Bienvenido Antonio, gracias por estar con nosotros. Y bueno, uno de nuestros también egresado, él es doctor en Derecho por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Él es doctor en Filosofía en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara y además él es médico, especialista en ginecología, y él es de la carrera tiene una carrera multidisciplinaria, es abogado, es médico, es filósofo y además es profesor, fundador en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de la Licenciatura en Derecho. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Gerardo Águila Carretero, por cierto. Maestro, no hay médico que se sustraiga a la sublime sensación de sentirse abogado. Sí. Y aquí el doctor, déjenme platicarles que es muy interesante porque
es médico con especialidad, o sea, no es un médico general nada más, sino que tiene la especialidad en ginecología y andrología, pero luego estudia la carrera de Derecho y luego la maestría en Derecho y luego el doctorado en Derecho. Y en sus tiempos libres le da por tocar el violín, hablar Sí, japonés, alemán. Muy integral siempre la plática, como lo verán en un ratito, muy integral la plática. Y ahora, bueno, con el tema de la responsabilidad médica, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, desde el punto de vista de derecho público y desde el punto de vista de derecho privado, que es la responsabilidad que platicábamos la sesión pasada. Entonces va a ser pues muy interesante la charla del día de hoy, maestro. Claro. Con el doctor, con Tony. Claro, pues sin más, Gerardo, el derecho a la salud. Bueno, el derecho a la salud es un derecho humano. Lo tenemos contemplado en nuestra Carta Magna, pero también lo tenemos contemplado en los tratados internacionales, en los catálogos de declaraciones de derechos humanos que durante la evolución histórica de la humanidad se han defendido. Dice Boaventura de Sousa Santos que el derecho es la historia del debate por el reconocimiento. Eso es lo que es el derecho, lo pone en estos términos, ¿verdad? Como una lucha por el reconocimiento. ¿El reconocimiento de qué? De que se nos acepten que tenemos derechos humanos preexistentes, que en este caso anteriormente la Constitución de los Estados Unidos mexicanos indicaba que esta Constitución nos otorgaba los derechos. Ya con la reforma constitucional a partir de junio de 2011, bueno, los derechos humanos no los otorga la Constitución, los reconoce. Ya tenemos una ficción jurídica de que antes de nacer nosotros ya tenemos preconcebido un mundo al estilo platónico, ¿no? Los conceptos y las ideas de los derechos humanos. Es algo que tiene que ver con la razón justnatural para poder aplicar estos conceptos, y por hoy la concepción justnaturalista es la que mejor puede explicar los derechos humanos, porque de otra manera con la concepción positivista pues tendríamos que aceptar que los derechos es algo que el monarca impone, es algo que se debe de aceptar, porque si no lo aceptas hay un castigo, hay una pena, y de otro modo se acepta porque es emitido por el órgano especializado ex profeso para emitir una ley. Ahora esto ha sido superado con el justnaturalismo, pero no nada más hasta ahí, sino que con la racionalidad y la razonabilidad en cuanto a la idea del derecho como un instrumento que se entiende mejor a partir de ciertos principios o ciertas reglas preconstituidas que son la fuente de todo derecho. Y entonces surgen las corrientes principialistas que nosotros estamos dentro de esa corriente, porque ya defendemos la debida hermenéutica, la debida razón, el principio de razón suficiente, el argumento lógico, de tal manera que anteriormente pues con el positivismo se tenía entendido que teníamos una verdad legal, que había diferentes tipos de verdades. Una verdad legal que era la que emitía el órgano juzgador, y que esa es la verdad legal. Que hoy es una verdad natural, hablando del derecho a la salud. Exactamente, que ahora diría Tomás de Aquino en su libro El ente y la esencia, que mientras que una norma no siga ciertos principios que le dan sustento, cierta
lógica, leyes del pensamiento, si no sigue estas cuestiones entre las que van el principio de justicia, igualdad, equidad, proporcionalidad, idoneidad, etcétera, si no cumplen la norma ciertos requisitos, podrá llamarse como sea menos derecho. Entonces ya estamos viendo que inclusive la concepción del derecho ha tenido una evolución, ¿verdad? Y entonces bajo esta guisa, la concepción de nuestro derecho humano a la salud, pues la vamos entendiendo mejor, no me la va a otorgar el Estado, me la reconoce, y me la reconoce en una constitución, me la reconoce en los tratados internacionales, y bueno, el justiciable tiene ese derecho de defender su derecho a la salud. Por eso, doctor, cuando una persona llega al hospital civil y entonces llega embarazada y dice, por favor, tengo los dolores, y le dicen, no, aquí no, váyase a la unidad de la que está en Circunvalación y Belisario. Oiga, no, pues yo ya estoy aquí, o sea, le tiene que atender porque... hay responsabilidad si en el curso de su no tratamiento y derivación a otro lugar sucede algo, por supuesto que hay responsabilidad. Pues miren que estamos comenzando con este tema, que con el antecedente que nos da el doctor, que yo les digo, por favor recuerden tomar notas si les es interesante. Todo lo que acaba de explicar el doctor nos servirá para un concepto de impugnación, Tony, porque, ¿verdad? Eso sería una base lógica para en una demanda que habría que plantear la persona que no recibe el servicio. ¿Pero a quién se demanda? ¿Al médico o a la institución, Tony? Es dependiendo del tipo de responsabilidad que se quiere imputar, se puede ir directamente contra el médico a través de la vía penal, a través de un procedimiento de medios alternos, que es ante la CAMEJAL o ante la CONAMED, que son como organismos que intentan conciliar. Este tipo de mecanismos lo que intentan es que no se rompa la relación médico-paciente, es cuidar, solucionar el conflicto y no va por temas indemnizatorios. O si ya es responsabilidad de la institución hospitalaria, pues sería en la vía civil, si es una institución privada, o en la responsabilidad patrimonial del Estado, si es una institución pública, que en este caso, si mencionábamos al hospital civil, aquí no importa tanto el personal médico, importa la institución, porque ella es la que me va a responder por la naturaleza de la responsabilidad patrimonial, que es objetiva. El objetivo radica en el funcionamiento anormal, en este caso la indebida prestación del servicio a la salud, y que es directa. No me tengo que ir a demandar al servidor público, la entidad me responde directamente. Suponiendo una condena de 10, 20 millones de pesos, los paga directamente el hospital civil, y ya el hospital civil internamente tendría que repetir contra sus servidores públicos. Que fíjese, maestro, porque nosotros comenzamos hablando de responsabilidad patrimonial del Estado en materia contencioso-administrativa, pero a la hora de ampliar el tema lo vinculamos con la materia civil, que ahora es la responsabilidad civil. Pero acabas de mencionar que ya no solamente se limita ahí, sino también a la materia penal. Correcto. Ahora hay que invitar al penalista, ¿no? Claro, y nunca, pues también se va creciendo. No es excluyente de la otra, o sea, son las dos vías por las que puedes ir. ¿Y qué siente el médico entonces cuando le dicen, pues tienes una denuncia penal? No, pues por supuesto que médico por una negligencia médica espera tener un problema. Yo pienso que cualquier médico que reciba una noticia de que va a recibir una denuncia, sea de tipo civil o sea de tipo penal, pues va a tener esa cierta aprensión de lo que puede suceder en un futuro. Penal, civil y administrativo. Así es, o sea, penal, civil responsabilidades y administrativa. En la administrativa también el médico es imputable como servidor público. Se abre un procedimiento interno dentro de la institución y entonces le dan el derecho de audiencia y defensa para que se manifieste, porque si llegó la señora y dijo que el médico le dijo, señora, le he dicho muchas veces que no venga directamente aquí, y entonces ella tiene dolores y el doctor regañándola, entonces ella le va a presentar una queja, y esta sería en materia administrativa al interior. Correcto, y de hecho en administrativo se divide en dos vías. Por una parte tenemos la responsabilidad patrimonial del Estado, que es netamente para la indemnización de la persona, pero la que menciona el doctor es una responsabilidad de servidores públicos a la hora Sistema Nacional Anticorrupción, que ahí es literal sancionar al médico,
no busca fines indemnizatorios. En un procedimiento interno. Que en este caso, si fuera del hospital civil, ¿es el sistema estatal o es atrayente el sistema nacional? Es parte del sistema nacional, abarca todo a las entidades y a la federación, pero sí lo sanciona un órgano interno de control, en este caso el hospital civil. Sí. Entonces, ahora sí, ¿cómo se sentía el médico con las 3 responsabilidades? No, por supuesto, con mucha aprensión. ¿Qué pasó, no? ¿Quién fue? ¿Cuál persona de todas las que atendió un día en el Seguro Social, el médico que tiene tiempos muy cortos para atender a todas las personas que solicitan el servicio de salud? O sea, ¿quién fue? ¿O fue el que operó de manera externa? Por eso el mejor defensor del médico es el expediente clínico. Mientras que el médico siga el desarrollo adecuado de un expediente médico conforme las normas oficiales para el expediente electrónico, las 024, para los archivos en físico, el 004, sí, ahí nos indica cuáles son los requisitos que debe de llevar y cómo conformar un expediente clínico, mientras que el médico actúe conforme a los protocolos, porque ahí llevan protocolos, inclusive cada hospital o cada sistema de salud, por ejemplo, IMSS, Salubridad, ISSSTE, etcétera, tienen y cada, los hospitales particulares. y cada tipo de especialidad tienen sus protocolos a seguir, tienen protocolos particulares. De acuerdo a la norma oficial. Internos y los externos. Que deben de estar acordes a las normas oficiales. Todo tiene que ver con una norma que da sustento a la otra. Como en el sistema general de normas, las leyes estatales deben de estar acorde a la Constitución, las leyes federales acorde a la Constitución, sus reglamentos internos, sus deben circulares. de estar de acuerdo, no pueden contrariarla porque entonces serían inconstitucionales. Bueno, pues entonces las normas en materia de salud es algo parecido, deben de tener sustento con normas superiores que actúan como sus principios y que le dan sustento y validez a esas normas, ¿no? Y a lo que se haga. Si el médico actúa conforme a sus protocolos, pero además lo plasma en un expediente clínico, pues ¿por qué se va a asustar de una demanda? Pero si no lo hace, sí. Pero si no lo hace, y fíjate, sí. Gerardo, que lo que acabas de decir eso es muy interesante. Importantísimo para todos los que estamos claro, de aquel lado. Porque dice, el expediente logra constituirse en la evidencia tal cual para una denuncia penal. Así es, porque el además, expediente, y el expediente, de acuerdo a los derechos ARCO, que están en el artículo 16 de la Constitución, que son los datos personales, el expediente médico no es de la institución, no es del médico, es del paciente. Luego entonces, cuando el paciente requiere su expediente médico durante el tratamiento, después del tratamiento el expediente médico lo requiere, se lo tienen que otorgar porque es suyo de por sí y le sirve como evidencia para levantar una denuncia, un reclamo, etc. Y eso es algo que tenemos que hacerles muy en claro, sobre todo al cuerpo médico, que los expedientes médicos no son de la institución, no son de los médicos, son del paciente, de acuerdo al 16 de la Constitución. claro, hay días para solicitarlo, ¿verdad? la institución de salud Porque se los niegan, ¿eh? debe de tener muy presente que cuando un paciente entabla una reclamación ante la CAMEJAL, por ejemplo, la CAMEJAL al elaborar... ¿Qué nombre completo sería, doctor? Comisión de Arbitraje, Médico del Estado de Jalisco. Entonces, lo primero que solicita la CAMEJAL es que le manda oficio a la institución de salud o al médico particular, según sea la responsabilidad, para que se presente en tal fecha y que presente el expediente clínico. Y aguas que el expediente clínico no esté o no exista,
o esté mal elaborado, porque entonces sí, es muy probable que la queja proceda. Oiga, Pero- doctor, perdón, es que en ocasiones dicen, pero sí puedo acceder a ese expediente y si está alterado y si no anotaron correctamente o si la enfermera le ayudó al médico para hacer correcciones, o sea, eso no, Ahí hay un problema. o sea, eso no es correcto. Fíjate, alteración de Por documentos. supuesto, pero los directivos cuando hay una queja, luego los directivos, siendo probos, por supuesto, lo primero que es resguardar el expediente para evitar alteraciones. Una de las principales, técnicas que he visto que hacen los directivos es que le ponen cinta como de Transparente, tipo dura. transparente, para que en caso que por ahí quieran adulterarlo, al quitar la cinta se va a romper y se va a ver la adulteración al expediente. Pero pues aparte hay otras formas de ver con peritajes que el expediente ha sido alterado, por supuesto. Y aparte, si fue una operación, cómo fue que lo operaron, el horario, o sea, ya sería la aportación de las pruebas que se hace la vez pasada, Tony. Es correcto, y aquí hay algo muy importante. Cada mecanismo de los que hemos hablado, la vía penal, el procedimiento de arbitraje, los medios alternos, la responsabilidad civil y la responsabilidad patrimonial, cada mecanismo tiene sus requisitos en particular, tiene su estándar en particular, y tratándose del expediente clínico, ya la primera sala de la Suprema Corte ha resuelto que no necesariamente la indebida integración del expediente clínico ocasiona responsabilidad, sobre todo en responsabilidad civil y en responsabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque necesitamos de 3 elementos en ambas. Necesitamos un actuar irregular por parte del médico, necesitamos un daño que se le haya ocasionado a las personas y necesitamos un nexo de causalidad entre el actuar irregular y el daño que se ocasionó. Con matices, porque en responsabilidad civil necesitamos la culpa o la negligencia y en responsabilidad patrimonial necesitamos la indebida Allí nada prestación. más la irregularidad de la actividad de la Es administración. correcto, pero en este caso, si hay una indebida integración del expediente clínico, podemos hablar de un elemento irregular, pero eso no necesariamente me va a dar los 3 elementos. Yo tengo que generar la relación de causalidad de que esa indebida integración, por ejemplo, si el paciente tenía algún aspecto patológico, algún antecedente, un estudio que se le tuvo que haber practicado, etcétera, y no está en el expediente clínico y esa omisión generó el daño final, la muerte, una afectación física, que haya perdido una extremidad, Psicológica. exacto, ahí sí hay responsabilidad. Pero si es una omisión que da tema a una sanción administrativa, tengo entendido, pero eso no me genera el daño terminal, no se acredita el nexo causal, no podemos acreditar una acción. Eso sí es. Entonces ahí se Tienen que haber requiere los 3 elementos para poder hablar de una negligencia, de una imprudencia, de una impericia, que podría ser algunas cuestiones que se imputen a un trabajador de la salud, pero por ejemplo, si falta el nexo causal. Y que me gustaría que lo discutiéramos todos en esta mesa, en este panel, en este café, en donde estamos en Razón y Justicia, pero después de esta pausa.